Lucía Romano. Gracias, presidente. Bueno, este es un presupuesto equilibrado. Es un presupuesto que no tiene algunas cosas, lo cual lo hace positivo. No, estamos muy acostumbrados a ver y pasar como natural delegaciones al Poder Ejecutivo, como vemos muy comúnmente en los presupuestos nacionales, avasallando las competencias del Congreso. Este es un presupuesto que no tiene nada de eso. Estamos saliendo de una pandemia, sin embargo, la emergencia financiera la hemos dado por finalizada. La facultad de redistribuir partidas solo aplica a lo que tiene que ver con esta última ampliación, ¿no? Ya hemos dejado esas cláusulas de emergencia que habíamos establecido durante la pandemia, y eso es muy positivo. Como decía el diputado propinante, tenemos un leve superávit, pero superávit al fin financiero del 0.5%. Recordemos que venimos de un déficit del 0.4% en el 2022, después de varios años de no haber tenido déficit en la ciudad de Buenos Aires. Todas las jurisdicciones presupuestarias aumentan en términos nominales y en términos reales por encima de la inflación proyectada. La pauta macroeconómica nacional es la que tiene obligación de tomar el presupuesto local, que es del 0,60. Y si consideramos las ampliaciones presupuestarias de este año, hay un solo ministerio a la baja en términos reales, que es la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el pase de la asignación presupuestaria de las comunas a la Jefatura de Gobierno. Si analizamos la participación en el presupuesto de las diferentes jurisdicciones presupuestarias, tenemos un Ministerio de Educación con un 16.81%, un Ministerio de Salud con un 15.18% del total del presupuesto y un Ministerio de Justicia y Seguridad con una participación del 12.26% del total del presupuesto. Obviamente esto indica hacia dónde apunta la política pública de la ciudad. Educación, salud, seguridad, creo que todos vamos a coincidir las tres principales preocupaciones de los porteños. Los porcentajes de participación más significativos, si consideramos el presupuesto de gasto por finalidad y función, tenemos un 20% en educación, un 16% en salud y un 15% en seguridad. Como decía el diputado La Peña, los servicios sociales consisten en un 62.97% del presupuesto en su distribución funcional. Si consideramos el plan plurianual de inversiones, en términos reales, considerando la inflación proyectada comparativo con el 2022, tenemos un incremento del 84.41%, y para mencionar algunas de las inversiones proyectadas: obras y refacciones en escuelas, finalización de la etapa 2 del Metrobús del Bajo, compra de patrulleros y equipamiento para la policía de la ciudad, nuevas obras y puesta en valor de hospitales, señalización y modernización de la red de subtes, nuevas viviendas, pavimentación y servicios en los barrios 20, 31, Fraga, Rodrigo Bueno, entre otras. De nuevo, salud. De nuevo vemos hacia dónde apunta la política pública de la ciudad, y desde hace varios años una de las principales quejas de la ciudadanía y también de la oposición, que entre paréntesis lamento que no esté aquí debatiendo este presupuesto, ha sido la inversión en salud y educación pública. Parece que eso está en este último gobierno del actual gobierno de la ciudad, está siendo redirigido, y eso se nota en las asignaciones presupuestarias que han tenido estos ministerios. En cuanto a la salud mental, tema sumamente importante si los hay, se han comenzado obras y se continúan obras proyectadas para el año que viene. Las obras más importantes están siendo en el Hospital Borda, con un porcentaje del 52% del total de inversiones previstas en salud mental para el 2023. También se destacan 3 obras en hospitales generales, en línea con la Ley Nacional de Salud Mental, y tener una atención de salud mental no solo en hospitales monovalentes, sino en hospitales generales. Por ejemplo, en el Hospital Rivadavia, remodelación de un ala del primer piso del pabellón El Arca, exinternación de urología y sectores anexos para el funcionamiento de una unidad de salud mental.
El Hospital Durán también, reeducación del sector ubicado en ala norte del cuarto piso del pabellón romano, no tiene que ver conmigo, pero así se llama el pabellón, para la incorporación de un área de sala de internación con pacientes de sexo femenino, es decir, para que pueda haber internaciones relacionadas con la salud mental en un hospital general como el Durán. Y en el Hospital Tornú, la internación salud mental se ubicará en el ala noreste de la planta baja. Estas son 3 obras previstas para el 23. Personas en situación de calle, uno de los temas más sensibles que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, es uno de los grandes temas de las grandes ciudades, uno de los grandes problemas de las grandes ciudades. Este año el gobierno de la ciudad ha refaccionado a nuevo 3 paradores, pocos lo saben, el parador Bepoguesi, de alta conflictividad, los que conocemos el tema, el Félix Lora y el Costanera Sur. Para el 23 se prevé la refacción de 2 hogares más, también pertenecientes a la gestión pública del gobierno de la ciudad, la Azucena Villaflor y el hogar 26 de julio. Es importante, muy importante destacar, que esto también pocos lo saben, que a partir de la pandemia, con la necesidad de realizar la cuarentena en paradores, hoy llamados centros de inclusión, con la necesidad de realizar la cuarentena para las personas en situación de calle, comenzaron a funcionar 24 horas con un modelo ya de hogar y de centro de inclusión, no solamente un lugar para dormir. Y esta política exitosa continuó post pandemia, con lo cual hoy los paradores se encuentran abiertos 24 horas y hay una atención integral diferente con las personas y no solo esa, como era antes, a las 6 de la tarde se entra y a las 6 de la mañana se sale. Y obviamente empezando por la cuestión edilicia, ¿no? Con lo cual estas refacciones en 5 de los 6 paradores de gestión del gobierno de la ciudad me parece importante para destacar. En cuanto al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, han crecido considerablemente las políticas alimentarias, Ciudadanía Porteña con todo derecho, un programa que conocemos mucho, un aumento del 63% de su variación real y también de las metafísicas que pasan de 36.700 a 46.000 personas. Por fortalecimiento de grupos comunitarios, un 81% de aumento en términos reales, todas políticas alimentarias. Y hay un 400% en un programa que se llama específicamente Políticas Alimentarias, que incorpora personal que antes no tenía. Y no podemos estar exentos de una realidad nacional que nos duele, con una pobreza cercana al 40%, con una pobreza infantil del 50%, y el gobierno de la ciudad destina muchísimos recursos al área social. Los programas de economía popular, hemos sancionado la ley 2020 de economía popular, se le ha dado un fuerte impulso, una variación real del 85%, nominal del 145%, el programa de fomento a la comercialización del programa de economía social y popular, y después el programa de fomento a la comercialización de la economía social y popular ha sufrido un fuerte incremento real de 1.200%. Uno de los programas desaparece y se incorpora a este programa, pero aún así se genera un aumento presupuestario importante. Y otro de los ejes que me parece muy importante destacar de la política del gobierno de la ciudad es lo que tiene que ver con el desarrollo económico. Y ahí voy a entrar un poco en lo tarifario, si me permite. Nosotros tenemos una exención de ingresos brutos a la actividad industrial histórica en la ciudad, lo que abarca, según lo ha expresado el ministro Mura en su presentación del presupuesto, que un 90% de las pymes industriales está exenta del impuesto a los ingresos brutos, sabiendo lo que eso significa, ¿no? De no pagar un impuesto que es una tasa directa sobre tu venta bruta, es un gran alivio para el sector industrial. En cuanto decía, haciendo un nexo con el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y la ley tarifaria, el presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Económico aumenta nominalmente un 217%. En términos reales es un 157%, ¿no? Considerando el 60% de inflación proyectada, pero digo también se nota hacia dónde se dirige la política pública y el desarrollo económico, obviamente en una ciudad comercial es central. Bueno, los 2 programas apuntados a PYME, el programa Territorio PYME, con una variación real de 50 pymes, y relaciones interjurisdiccionales vinculadas al sector PYME. Tenemos un objetivo de
desarrollo de micro y mediana empresa de 114.000 pymes a asistir y promoción de inversiones 2.000 pymes. Y ahí sí, mechando con la tarifaria, y con esto termino, decía, tenemos una exención histórica en la ciudad de la actividad industrial, que hoy abarca el 90% de las pymes industriales. No hay aumento de alícuotas en ninguna actividad del impuesto a los ingresos brutos, como decía el diputado Romero. Aumentan los topes de facturación hasta los cuales las alícuotas generales se mantienen y no se pasan a las alícuotas incrementadas. Aumentan en un 75% aproximadamente, lo cual es por encima de la inflación proyectada. Tenemos algunas exenciones del impuesto a los ingresos brutos que siempre es importante recordar. La exención de alquileres se eleva un 75% para que esté exento para el propietario del pago de ingresos brutos cuando arrienda una vivienda. Pasa a 75.250 el valor por debajo del cual el propietario cuando alquila no paga ingresos brutos. El año pasado están 43.000, para el 23, 75.250. Bueno, la exención de procesos industriales ya la he mencionado y el tope de facturación aumenta en un 75%, se pasa a 425.000 millones anuales, y eso es lo que hace que el 90% de las pymes estén exentas de este impuesto. Y el régimen de promoción para las nuevas empresas de la ciudad, por ley 4064, también se actualiza en un 75%, cosa que hasta 26.250.000 las empresas estén dentro de este beneficio, que recordemos que es 100% de exención de ingresos brutos en el primer año, 50% en el segundo año, y este año hemos sancionado la ley para los nuevos emprendedores, de personas entre 18 y 29 años, jóvenes emprendedores, que es el mismo beneficio, pero 100% los 2 años. 100% de exención de ingresos brutos los primeros 12 meses y 100% los segundos 12 meses. Contribuyentes que se encuentren en el régimen simplificado y estén en este rango etario. Bueno, el régimen simplificado del impuesto a los ingresos brutos ha aumentado en una facturación máxima para el año que viene de 4.229.990, que son 352.000 pesos mensuales de facturación, lo cual hace que mucha gente pueda estar incluida dentro del régimen simplificado del impuesto a los ingresos brutos, con un paralelo con las categorías de facturación del monotributo. La máxima categoría también está en este mismo valor, 4.229.000 pesos. Impuesto de sellos también se incrementa un 75%. El límite para la exención del impuesto de sellos respecto de las transferencias de dominio a bienes inmuebles destinados a vivienda. El ABL también se disminuyen los incrementos. Se contempla una disminución en el incremento establecido en el 47 de la tarifaria, incorporando un topeo de forma similar al previsto para el año pasado, el año corriente, presupuesto 2022, para que ningún ciudadano sufra aumentos mayores al índice de precios al consumidor de la ciudad. El incremento establecido en la tarifaria para el 23 tiene una disminución del 93% para la cuota 1 del año 2023. Es importante también que, dada la situación económica del país, se elimina el requisito de que haya inexistencia de obligaciones tributarias pendientes para poder aplicar a este beneficio. Las patentes sobre vehículos en general, también 75% el valor, los valores imponibles establecidos en el artículo 53 de la tarifaria. Y una última cosa que me parece importante destacar: hay un 83% de aumento en la evaluación fiscal máxima para obtener la exención de patentes en el caso de automóviles de familiares de personas con discapacidad. Recordemos que si está a nombre de la persona con discapacidad la exención es total de patentes, pero si está a nombre de un familiar va con un tope la exención va hasta un tope de evaluación fiscal, se aumenta a 5.500.000. Bueno, los aburrí un poco con toda esta cuestión técnica tarifaria, pero siempre me parece importante destacarla, porque la verdad que la política fiscal de la ciudad es muy buena. No hemos escuchado críticas hacia la ley tarifaria. Se ha dicho que había en 3 actividades financieras un aumento de alícuotas. No fue así, lo charlamos con la diputada Segura
en su momento, con lo cual un presupuesto de superávit viniendo de un déficit, viniendo de una quita de la coparticipación que en su momento representó el 10% del presupuesto, con una situación económica como la que estamos viendo en Argentina, con 63% de inversión social. Me parece que es un presupuesto que no tiene delegaciones del legislativo al ejecutivo, que es algo importante. Me parece que es un presupuesto muy bueno, consistente, y que por supuesto acá el recinto puede ser alguna cuestión en alguna jurisdicción que busquemos mejorar, pero en términos generales es un buen presupuesto y por supuesto vamos a acompañar la gestión de gobierno del bloque oficialista. Muchas gracias.